Feliz sábado. ¿Durmieron bien? Gloria a Dios. Hoy va a ser un día muy largo. Tenemos ahora una presentación, luego escuela sabática, luego un sermón en el culto. Esta tarde vamos a tener otro tema y luego una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas van a ser escritas. Es decir, no vamos a hacer preguntas aquí en persona, sino escriben las preguntas y entonces vamos a contestar esas preguntas esta tarde. Así que tenemos 3 temas hoy. El culto por la tarde y luego sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que el día va a ser largo, pero yo creo que va a ser productivo y una bendición de parte de Dios, porque no hay mejor lugar donde estar el sábado que en la casa del Señor. Vamos a tener una oración. Yo sé que ya oramos, pero tengamos una oración antes de repasar lo que estudiamos anoche, la parte número 1 y la parte número 2 para completar el tema. Padre, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa, en tu santo día. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe al abrir tu santo libro, al estudiar esa palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos brevemente en unos 10 minutos, lo que estudiamos en nuestro primer tema de anoche. Vimos que hay una relación entre la condición del pueblo judío en los días de Cristo y la apostasía de la iglesia cristiana hoy en día. No estoy hablando específicamente de la iglesia adventista, estoy hablando del mundo cristiano. En realidad nos dimos cuenta en nuestro estudio que el pueblo de Dios en los días de Cristo estaba cometiendo fornicación. Es decir, se había unido con el poder civil. Nos dimos cuenta también que en nuestro tiempo las iglesias están intentando usar al poder civil para cumplir sus propósitos. La iglesia debe estar casada únicamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que debe hacer la obra de la iglesia, pero cuando la iglesia procura usar el poder civil para cumplir su misión, la Biblia dice que eso es fornicación. Vimos en nuestro estudio de anoche que Jesús habló de 2 reinos. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tenemos una obligación como ciudadanos de pagar nuestros impuestos y tenemos una obligación para con Dios en devolver nuestros diezmos. 2 reinos separados para los cuales tenemos como ciudadanos y como miembros de iglesia responsabilidades. Nos dimos cuenta también en nuestro estudio que nuestra responsabilidad para con Dios se define en los primeros 4 mandamientos. Nuestra responsabilidad para con nuestros semejantes se define en los últimos 6. Pero los primeros 4 tienen que ver con nuestro deber vertical para con Dios. No debemos tener otros dioses. No debemos adorando imágenes. Debemos respetar el nombre de Dios, no tomarlo en vano. Y debemos observar el santo día de Dios, el sábado. Los primeros 4 mandamientos definen lo que le debemos a Dios. Los últimos 6 tienen que ver con relaciones humanas. Es decir, si nosotros amamos a nuestros padres, los vamos a respetar. El 6º mandamiento, si amamos al prójimo, no lo vamos a matar. Si amamos al prójimo, no vamos a cometer adulterio con su esposa.
Si amamos al prójimo, no le vamos a robar lo que le pertenece. Si amamos al prójimo, no vamos a dañar su reputación hablando falso testimonio de nuestro prójimo. Es decir, debemos ser fieles a Dios y al reino de Dios, y al mismo tiempo debemos ser fieles en nuestros deberes para con nuestros semejantes. Y yo pregunto, ¿el gobierno existe para garantizar que los ciudadanos puedan vivir en paz uno con el otro? ¿El gobierno debe proteger la propiedad, sí o no? ¿El gobierno debe proteger la reputación si alguien habla mal de uno y miente? Sí, uno puede ir al tribunal. ¿El gobierno debe proteger a la familia? ¿Debe proteger a los padres de hijos abusivos? ¿Debe proteger la vida de los ciudadanos? ¿Cómo no? Es decir, el deber del poder civil tiene que ver con la segunda tabla de la ley, pero el poder civil no tiene nada que decir de los primeros 4 mandamientos, porque eso tiene que ver con mi responsabilidad para con Dios, no tiene nada que ver con el poder civil. Y nos dimos cuenta que todas las acusaciones contra Jesús por parte de la iglesia judía tenían que ver ¿con qué? Con la primera tabla de la ley. Jesús nunca se le acusó de quebrantar los últimos 6 mandamientos. Se le acusó de quebrantar los primeros 4. Y el pueblo judío, vamos a encontrar, procuró usar el poder civil, escuchen bien, procuró usar el poder civil para que el poder civil, ayudando a la iglesia, castigase a Jesús por violar los primeros 4 mandamientos. Pero el poder civil no tenía ningún derecho de castigar la violación de la tabla de la ley, que tiene que ver con nuestra responsabilidad para con Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué quería la nación judía en la época de Jesús? El pueblo judío quería que Jesús tomara las riendas ¿de qué? Del poder civil. Ellos no querían que Jesús estableciera su reino espiritual, el reino de la iglesia, por así decirlo. No, ellos querían que Jesús tomara las riendas del gobierno, que destruyera a los romanos, tomara las riendas del poder civil e impusiera la religión de los judíos por la fuerza. Si Jesús hubiera tomado el reino civil para imponer la religión de la iglesia de esa época de los judíos lo hubieran aceptado. Pero Jesús dijo, yo no vine aquí a tomar las riendas del poder civil. Yo vine aquí para implementar mi reino, los principios de mi reino en el corazón. Y cuando están en el corazón, la sociedad entonces cambia. La sociedad no cambia por la fuerza de la legislación. La sociedad cambia cuando la gente recibe el Espíritu Santo y entonces vive en armonía con las leyes del poder civil. Jesús vino a establecer un reino espiritual, implantando al Espíritu Santo en el corazón, no para tomar las riendas del poder civil, para obligar a la gente a ser religiosa. Hoy en día muchos cristianos están procurando usar al gobierno para obligar a la gente a vivir en armonía con lo que ellos consideran ser la voluntad de Dios. Nos dimos cuenta también en nuestro estudio de anoche que este era un asunto para los judíos de seguridad nacional. Ellos dijeron, mire, si nosotros dejamos que este hombre siga viviendo, todos lo van a seguir. Y entonces los romanos van a venir a quitar nuestra nación. Así que la solución para que nuestra nación no se desvanezca, para que nuestra nación no caiga, tenemos que matar a este hombre. Si nos deshacemos de él, nuestra nación va a permanecer. Fue lo que ellos dijeron. Y vimos en nuestro estudio que se reunió el Sanedrín, que se componía de los principales sacerdotes y los fariseos, según Juan 11, 47 y 48. Y ellos dijeron, si dejamos así a este hombre, todos creerán en él.
Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces Caifás dijo, mire, la solución a este problema es que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ese argumento se va a volver a usar en estos últimos días. Se va a volver a usar, pero ya no con Jesús, sino con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con los fieles. Las iglesias apóstatas van a decir, es necesario acabar con esta gente y no que la nación de los Estados Unidos perezca, particularmente este país. Y ese mismo día el Sanedrín dijo, este hombre tiene que morir. Y luego nos dimos cuenta que en el huerto del Getsemaní, avanzando un poquito más adelante, en el huerto del Getsemaní encontramos que Pedro expresó la manera como él creía que se debía defender el reino de Jesús. ¿Cómo lo hizo Pedro? Sacó la espada, no olviden eso. Pedro sacó la espada. Más adelante, esta mañana vamos a hablar un poco más de la espada. Sacó la espada y le tiró un zarpazo al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús? Bien hecho, Pedro. Y ustedes, los otros apóstoles, ¿qué? Saquen la espada también. Defiendan mi reino con la espada. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no, mi reino no funciona así. Mi reino funciona con el Espíritu Santo en el corazón, no por la fuerza. Van a defender mi reino. Y le dijo, guarda tu espada, porque el que mata a espada debe ser muerto. Una expresión que aparece en Apocalipsis en relación con la bestia. La bestia mataba con la espada del poder civil y se le dio una herida al papado con la espada. Y luego vino la guardia del templo. Todavía no ha entrado en función el poder civil. Viene la guardia del templo de Jerusalén y arrestan al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es llevado ante el Sanedrín. Se reúnen en la casa de Caifás y le hacen un proceso judicial a Jesús. La iglesia, no el poder civil. Todavía no ha entrado el poder civil en función. Solamente está involucrada la iglesia apóstata de esa época. Y le hacen un juicio a Jesús y violan todos sus derechos civiles. Anoche mencioné todas las leyes que la iglesia de esa época violó, de las propias leyes que tenía el pueblo judío o la iglesia de esa época. Nos dimos cuenta que también todas las denominaciones judías se unieron, aunque no se querían unos con los otros. Aunque tenían diferentes teologías, todos eran judíos. Cuando se trataba del enemigo número uno, todas esas sectas judías se unieron con la intención de matar a Jesús. Como al final de la historia, todas las iglesias apóstatas se van a reunir, a pesar de sus diferencias teológicas. Y leímos citas del Espíritu y Profecía. También ese día se unieron los poderes políticos que antes eran enemigos. Yo pregunto, todas las naciones del mundo se van a levantar contra el pueblo de Dios al final de la historia. Todos. Naciones que antes eran enemigas. Sí, Señor. Ese día la Biblia dice en Lucas 23:12 que Pilato y Herodes, enemigos mortales, cuando se trató de acabar con Jesús, esos enemigos se volvieron amigos ese día, como va a suceder al final de la historia. Y cuando terminó el juicio eclesiástico de Jesús, el Sanedrín pronunció oficialmente la sentencia de muerte contra Cristo Jesús. Se encuentra en Mateo 26, 65 y 66. Yo pregunto, al final de la historia, ¿quién va a estar especialmente enemistado con el pueblo de Dios? ¿La iglesia o el Estado? El Estado no es el problema. El problema es la iglesia influyendo sobre el Estado.
Cuando la iglesia procura usar al Estado para imponer lo que la iglesia cree. Es decir, los poderes civiles no son el peligro. El peligro es las iglesias procurando vincularse con el poder civil para imponer lo que la iglesia quiere por la fuerza, por legislación civil, más bien que implantando el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. El pueblo judío, la iglesia apóstata de esa época, tenía un problema muy serio, y es que ellos decretaron la muerte de Jesús, pero como iglesia no podían ejecutar el decreto de muerte. ¿Qué necesitaba la iglesia apóstata de esa época? Necesitaba la ayuda del poder civil, que sí podía ejecutar el decreto de muerte que quería la iglesia. Así que después de la Inquisición eclesiástica, después que la iglesia pronunció a Jesús culpable, entonces fueron ¿a dónde? Al gobernante civil, a Pilato. Y le dicen a Pilato: necesitamos tu ayuda. La iglesia no puede ejecutar el decreto de muerte, pero tú sí puedes. En ese momento la iglesia se une ¿con qué? Con el poder civil. Se une la iglesia oficialmente con el Estado. La iglesia apóstata de ese tiempo se une con el Estado. Y traen a Jesús y le dicen a Pilato: este hombre te lo trajimos porque es malhechor. Y Pilato no está muy convencido. Pilato dice: bueno, ¿y cuál es la acusación que ustedes tienen en contra de este hombre? Y ellos responden: este hombre se proclamó hijo de Dios. Y Pilato está pensando: ¿y eso a mí qué me importa? Y dice: júzguenlo ustedes, la iglesia, por la ley que tienen ustedes. Es decir, Pilato reconoce que hay dos reinos y cada uno con su ley, porque le dice: júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Pero entonces ellos dicen: tenemos un problema, y es que nosotros como iglesia no podemos ejecutar el decreto de muerte. Necesitamos la ayuda del poder civil. Yo pregunto: ¿esto sucedió durante la Edad Media, durante el periodo de dominio papal? Idéntico. Uno dice: la iglesia romana mató a muchos mártires durante los 1260 años. Y la iglesia romana dice: nosotros no matamos a nadie, fue el poder civil. Sí, fue la iglesia usando la espada del poder civil para matar a los mártires. Técnicamente fue el poder civil, pero por la influencia de la iglesia. Por eso en los Estados Unidos, en nuestro país, por lo menos formalmente, hay una separación radical entre la iglesia y el Estado en la Constitución de los Estados Unidos. Es diferente que cualquier otra nación. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni que prohíba que la gente practique su religión en este país. Y el problema es, escuchen bien, vienen muchos inmigrantes a los Estados Unidos que desconocen el estilo de gobierno de este país y traen su idiosincrasia católica. No estoy en contra de los inmigrantes, pero inmigrantes que vienen a este país necesitan estudiar el estilo de gobierno de este país, porque es diferente que el estilo de gobierno de los países de donde ellos vienen, donde la iglesia y el poder civil son uña y mugre, y no les puedo decir quién es el mugre y quién es la uña. El estilo de gobierno de este país es distinto, porque oficialmente en sus documentos que fundaron el país separa radicalmente la iglesia del Estado. La iglesia funciona como iglesia, ese es un reino. El Estado funciona como Estado, ese es otro reino. No juntos y revueltos, sino separados uno del otro. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, los judíos se dieron cuenta que Pilato no estaba comiendo cuento. Él dice: júzguelo de acuerdo a la ley de la iglesia.
Pero entonces ellos están pensando, pero necesitamos que el Estado oficialmente imponga el decreto de muerte, que lo implemente. Y ellos se dan cuenta que diciéndole a Pilato que este hombre dijo que era hijo de Dios, Pilato no va a comer cuento, porque eso no le va ni le viene. Así que dicen, tenemos que conseguir algún delito de Jesús en contra del gobierno romano. Y ahí es que dan 3 razones a Pilato por las cuales él debe condenar a Jesús a muerte como quería la iglesia. Las 3 razones, dice, él pervierte la nación. Pilato había oído en cuanto a Jesús, según la hermana White, y él sabía que Jesús no pervertía la nación. Dice, y dice que no se le deben pagar impuestos a Roma. Mentira, Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Pilato sabe que esa acusación es falsa. Pero luego dicen, él se proclamó rey. Se le paran las orejas a Pilato. Pilato dice, si él dice que es un rey, es sedición contra el gobierno romano. Y lleva a Jesús a su lugar privado para entrevistar a Jesús. Y le dice a Jesús, ¿eres tú en verdad un rey? Lo que te acusan está causando sedición contra el imperio romano. ¿Quieres tomar el trono del César? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Sí, yo soy un rey, pero no de Roma. Un rey de un reino espiritual. Y dice que si yo quisiera el trono de Roma, mis seguidores pelearían con la espada para que no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de Pilato y el de él. Y entonces Pilato sale y 3 veces declara públicamente que Jesús es inocente. Pilato condenó a un hombre que públicamente proclamó inocente de algún delito contra el poder civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pilato sale y dice, yo en relación con el poder civil de Roma, yo no hallo a este hombre culpable. No ha violado ninguna ley de Roma. Pero los judíos sí dicen, pero sí ha violado leyes de nuestra iglesia. Y necesitamos tu ayuda, Estado, para poder ejecutarlo. 3 veces Pilato declaró que Jesús era inocente. Pero los judíos dijeron, y esto está en Juan 19:7, nosotros tenemos una ley. Puede ser que no ha violado ninguna ley civil, pero nosotros, la iglesia, tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese argumento se va a volver a usar. Leímos una cita del Espíritu de Profecía, a donde ese argumento se va a usar de nuevo. Según nuestra ley, el pueblo de Dios debe morir. Ahora, ¿por qué entregó Pilato a la muerte a un hombre que abiertamente declaró inocente? Hasta aquí llegamos en nuestro tema de anoche. Todavía estamos repasando. Había pensado en 10 minutos, pero necesitamos hacer el puente. Y hoy no hay apuro, porque tenemos hasta la puesta del sol. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora fíjense, ¿por qué entregó Pilato a la muerte a un hombre que no había violado ninguna ley de Roma, que la iglesia quería matar porque Jesús no estaba en armonía con la teología de ellos? Por 2 razones. Número 1, porque se estaba formando un tumulto. Y Pilato ya estaba fichado por el César, porque allá en Judea había existido muchos alborotos entre los judíos. Pueden leer en el Evangelio según San Lucas que hubo un tumulto y murieron varias personas, y ya el César sabía que Pilato no era capaz de controlar a la turba judía. Eso lo dice
En Mateo, el capítulo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Fíjense, está diciendo que Jesús es justo. Y yo, el poder civil, soy inocente, porque los que quieren la muerte de él es la iglesia, no yo. Una segunda razón es que el pueblo judío lo amenazó y le dijo: si tú no condenas a este hombre, te vamos a acusar con César de que tú soltaste a un hombre que dijo que era un rey. Y por presión política, por no perder su posición política, Pilato entregó a un hombre inocente por no perder su puesto político. Eso se va a repetir. Escuchen esta cita, Conflicto de los Siglos, página 650. Los dignatarios de la iglesia, esto ya es el futuro, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, la persuasión o la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas opresivas. Ahora escuchen, esto está pasando ahora. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. ¿Está pasando eso? ¿Ustedes están viendo las noticias o no? La corrupción del gobierno presente que tenemos. No me meto yo en la política, pero es patente, visible. Dice nuevamente: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? El Congreso. Los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público. ¿Qué van a hacer los legisladores y los representantes del pueblo? ¿Quieren ganar qué? ¿Quieren ganar el favor público? ¿Pasó eso con Pilato? Sí, sigue diciéndose. Asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. ¿Quiénes eran los peligrosos en los días de Jesús? Ni siquiera eran los miembros de la iglesia, eran los dirigentes de la iglesia, que influyeron sobre el pueblo para que el pueblo clamara por la muerte de Jesús. Es decir, detrás del pueblo que clamó por la muerte de Jesús estaban los dirigentes de la iglesia apóstata de los judíos, tratando de revolver a los miembros en contra de Jesús. Fíjense lo que dice en Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿A quiénes persuadieron? Los sacerdotes y los ancianos. A la multitud, a los miembros de la iglesia judía apóstata, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes eran los peligrosos? ¿Los miembros de iglesia? No. ¿Quiénes? Los teólogos, los escribas, los fariseos eran los peligrosos. Influyeron sobre el pueblo para acabar con Jesús. Y luego llegamos al momento donde oficialmente el pueblo judío cometió fornicación. Ya iba en camino a fornicación cuando fueron a Pilato para que Pilato diera el decreto de muerte en contra de Jesús, ejecutar el decreto de muerte. Pero el momento oficial, cuando la nación judía se volvió ramera, se describe en Juan 19, 13 al 15. Juan 19, 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto,
llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Saca a Jesús delante de los que quieren crucificarlo. Dice: este es el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Usted cree que yo crucifique al rey de ustedes? Yo pregunto: ¿era Jesús el rey de la nación judía? Sí, era de la tribu de Judá. Era el rey de ellos. Era el rey de la iglesia de esa época. Pero luego noten lo que ellos dicen. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey más que César. Ese fue el momento cuando la iglesia judía se tornó ramera, porque oficialmente dijo: nuestro esposo no es Jesús, nuestro esposo es César, el gobierno civil. ¿Están captando el asunto? Ahora escuchen, Jesús había venido a casarse con su pueblo. Eso se ve varias veces en los evangelios. En Juan 3:23 se le llama a Juan el Bautista el amigo del esposo, porque Juan vino a preparar el camino para el matrimonio de Jesús con el pueblo judío. Eso hacía el amigo del esposo, el caballero de honor, llamamos hoy en día. Además de eso, Jesús dijo en Marcos 2:19-20: ¿cómo pueden llorar mientras el esposo está con ustedes? Refiriéndose a sí mismo. Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes. Nuevamente un matrimonio. En Mateo 22 Jesús contó la parábola del manto de bodas. Jesús había venido para casarse con su pueblo, pero su pueblo dijo: no nos vamos a casar contigo, César es nuestro marido. De esa manera cometieron ¿qué cosa? Fornicación o adulterio. Ahora aquí viene lo interesante. Los líderes judíos dijeron: si matamos a este hombre, si no matamos a este hombre, van a venir los romanos y van a quitar nuestra nación. Eso fue lo que dijeron. Pero escuchen bien, cuando mataron a Jesús, causaron lo que querían impedir. ¿Oyeron lo que dije? Ellos decían: matándolo a él, salvamos a la nación. Pero matando a Jesús, condenaron a la nación. Porque los romanos que ellos usaron para acabar con Jesús, luego vinieron en el año 70 y acabaron con ellos. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional, podremos decir. En Lucas 19:41-44 Jesús predijo lo que iba a pasar por ellos aliarse con los romanos para acabar con él. Dice en Lucas 19:41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Está descendiendo Jesús del monte de los olivos para entrar por la puerta oriental de Jerusalén, y dice que llora, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, Jesús está hablando de la iglesia apóstata, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso es cuando los romanos circundaron Jerusalén entre el año 66 y el año 70. Y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora da la razón:
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el tiempo de su visitación? La venida de Cristo para casarse con su pueblo. No conocieron el tiempo, no reconocieron a su esposo, por así decirlo. Esto se va a repetir. Al final de la historia, las iglesias protestantes en los Estados Unidos se van a unir con el poder papal y van a pensar que destruyendo a los que guardan el sábado van a salvar la nación, pero en vez de salvar a la nación, van a causar la ruina de la nación. Escuchen esta cita del Espíritu y Profecía. A paso acelerado nos acercamos a este periodo cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, la iglesia con el Estado, para apoyar una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. ¿Qué se va a imponer? La observancia del día del sol del domingo por una unión ¿de qué? De la iglesia con el Estado. Y ellos van a decir, esto va a salvar a la nación, porque todo está andando mal, todo va en picada. Dios está enojado con nosotros porque no estamos respetando el día domingo como día de reposo. Entonces hay que acabar con aquellos que insisten que hay que guardar el sábado. Si acabamos con ellos, entonces la nación va a volver otra vez a ser próspera. Pero la cita termina diciendo, habrá una apostasía nacional que concluirá con la ruina nacional. ¿Va a pasar lo mismo que con el pueblo judío? Hermanos y hermanas, esta es otra forma de estudiar eventos finales. No solo de Daniel y de Apocalipsis, Mateo 24, las parábolas de Jesús, Génesis. Todos esos lugares podemos estudiar los eventos finales. Pero lo que pasó con Jesús es una forma clarísima de estudiar lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. ¿Me están entendiendo y siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora, hablemos un poco de lo que ocurrió después que la nación apóstata judía entregó la muerte a Jesús. El libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús envió a los apóstoles para predicar y bautizar a los que se arrepintieran de sus pecados, ¿correcto? Esa era la misión de la iglesia, predicar el evangelio para que la gente se arrepintiera y se bautizara. Ese era el propósito para la fundación de la iglesia. Dice en Hechos 1 y el versículo 8, texto que conocemos muy bien, pero recibiréis poder. Está hablando a los discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando reciben el Espíritu Santo? ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Cuál es el propósito por el cual recibimos el Espíritu Santo? ¿Para hacer qué? Testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo era que ellos iban a ser testigos? ¿Qué iban a usar para convencer a la gente de que se arrepintiera y recibiera a Cristo Jesús? Le iban a decir al poder civil, mire, obliguen a esa gente a convertirse. No. Yo pregunto, ¿le dio Cristo a la iglesia una espada? ¿Cristo le dio a la iglesia una espada? ¿Cuál espada le dio Cristo a la iglesia? Este libro, la Biblia. ¿Se predica qué? La Biblia. ¿Y qué pasa cuando se predica la Biblia? La gente ¿qué? Se arrepiente, confiesa sus pecados y recibe a Cristo Jesús, se bautiza y recibe a Cristo Jesús como Salvador personal.
La iglesia usa la espada del Espíritu. En Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de la iglesia es la Biblia, y la iglesia usa la espada predicando. La espada penetra y convierte a la gente. Esa es la forma en que Dios le da la espada a la iglesia. La iglesia tiene su espada. ¿Y saben lo que es interesante? En vez de la iglesia usar la espada del poder civil para avanzar la obra de la iglesia, la espada se levantó contra los predicadores. Es decir, si usted está entre los perseguidores al final de la historia, está en el lado equivocado. Si está con los perseguidos, está en el lado correcto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La espada se iba a levantar en contra de los que estaban predicando. La espada del poder civil, por la instigación de la iglesia, iba a levantarse en contra de los fieles. Por eso Jesús dijo en Mateo 10, 34 al 39: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eso sí suena medio raro. ¿Acaso Jesús no es el príncipe de paz? ¿Acaso los ángeles no cantaron paz en la tierra cuando Jesús nació? Jesús es el príncipe de paz. ¿Cómo es que Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Sigamos leyendo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque cuando una persona acepta el evangelio, la familia se levanta en contra de ellos, los que no quieren aceptar. Yo tuve una alumna en Colombia, Josefina, que un día me senté a escuchar su testimonio. Ella, en su pueblo, vino un evangelista. Voy a abreviar la historia. Vino un evangelista. Ella fue a la campaña evangelística sola. Familia radicalmente católica. Aceptó el mensaje. Decidió bautizarse. Le dijo a sus padres que se iba a bautizar para hacerse miembro de la iglesia adventista. Sus padres le dijeron: si tú te bautizas, tú ya no eres nuestra hija. Tienes que irte de la casa. Ella dijo: bueno, la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo los respeto, los amo, pero tengo que obedecer primero a Dios y mi conciencia. Se bautizó. Cuando llegó a la casa después de su bautismo, todas sus pertenencias estaban en la puerta de la casa, y su padre le dijo: vete, ya no eres nuestra hija. La espada se levantó contra ella. Ella no usó la espada. Cuando se predica el evangelio y alguien acepta a Jesús como Salvador, se arrepiente y se une a la iglesia, los que no están de acuerdo se levantan contra esa persona. En ese sentido, Jesús dice que la espada se iba a levantar contra los fieles. No es los fieles que usan la espada, sino la espada que se levanta contra los fieles. Ahora yo pregunto: ¿también Dios le ha dado al poder civil una espada? ¿El Estado también tiene espada? Sí, Dios le ha dado al poder civil la espada. Vamos a leerlo. Romanos 13, 1 al 4. Romanos 13 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que Pablo le está escribiendo a la iglesia de los romanos, le está escribiendo a creyentes aquí. No le está escribiendo a gente secular, le está escribiendo a miembros de iglesia de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, sométete al gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Yo pregunto: ¿el gobierno está por parte de Dios? Sí, Señor.
Y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno ha sido establecido por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Wow. Entonces Dios colocó al gobierno, pone reyes y quita reyes. Y luego dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Están entendiendo esto? Si yo hago el bien, si yo obedezco todas las leyes civiles, ¿tengo que tenerle miedo al gobierno? ¿Cuándo tengo que tenerle miedo al gobierno? Cuando hago lo malo. Y luego noten el versículo 4. Porque es servidor de Dios. El gobierno es ¿qué? Servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿El poder civil tiene una espada? Sí, señor. ¿Cuál espada? ¿Esta? ¿Esta? No. ¿Saben cómo el poder civil usa la espada? Cuando una persona viola las leyes civiles del Estado. No los primeros 4 mandamientos. Eso le pertenece a Dios. Pero cuando la gente viola la segunda tabla de la ley para preservar el orden civil, el gobierno usa la espada para castigar a los que violan las leyes civiles. ¿Cómo lo hace? Poniendo multas. Así usa la espada. Confiscando bienes si la gente las adquirió ilegalmente. Encarcelando a la gente que viola las leyes civiles. Y en algunos estados, la pena de muerte. Esa es la forma como el poder civil usa la espada. Es decir, una espada que castiga a los que violan leyes civiles. Pero el gobierno no tiene ningún derecho de usar la espada instigada por la iglesia para condenar a los que guardan los primeros 4 mandamientos, porque esos mandamientos le pertenecen a Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El poder civil usa la espada para castigar violaciones de la ley civil. Dios finalmente castigará a la gente que viola los primeros 4 mandamientos, pero el poder civil no lo puede hacer. Ahora fíjense qué interesante esto. Cuando la apostasía entró a la iglesia se unió con el poder civil y se repitieron las mismas escenas que ocurrieron en el juicio, la condenación y la ejecución de Jesús. Por ejemplo, en la ejecución de Juan Hus, ¿han oído hablar de Juan Hus? ¿De Bohemia? La iglesia, en primer lugar, se le hizo un juicio en la iglesia, en la catedral de Praga, lo que es Praga, lo que fue Checoslovaquia. Primero, un juicio eclesiástico. Determinaron que él estaba predicando herejía. Y por lo tanto, el tribunal eclesiástico lo condenó a muerte. Pero la iglesia luego apeló a Sigismundo, el emperador. Le dijo, este hombre está enseñando herejía, por lo tanto hay que quitarle la vida. Y Sigismundo, a pesar de que le había dado un salvoconducto a Juan Hus, porque los sacerdotes y los líderes le dijeron, tú tienes que hacer lo que dice la iglesia, él condenó a un hombre a quien le había dado salvoconducto. Lo llevaron y lo quemaron en la hoguera por su relación con Dios. ¿Eso es lo mismo que hicieron con Jesús? Lo mismo.
La iglesia apóstata de los 1260 años, la iglesia romana, hizo lo mismo que habían hecho los judíos, porque era una iglesia que se había convertido en apóstata porque se había unido con el poder civil. No sé si me están entendiendo. ¿Saben que después que el pueblo judío usó el poder civil para acabar con Jesús, siguieron sus malas costumbres? Ustedes pueden leer en el libro Hechos de los Apóstoles, no el de la hermana White, sino el libro bíblico. Van a encontrar que vez tras vez, después que Jesús ascendió al cielo, la iglesia judía apeló a los magistrados de Roma para castigar a los cristianos. Hicieron lo mismo que habían hecho con Jesús, porque era una iglesia apóstata. Les doy un ejemplo. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes, esto es después que Jesús asciende al cielo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Qué era Herodes? ¿Un pastor? ¿Qué era? Era un rey, gobernante civil. Aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Es decir, el poder civil está echando mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué lo hizo? Versículo 3. Y viendo que esto había agradado ¿a quiénes? A los judíos. Había agradado a la iglesia. Procedió a prender también a Pedro. ¿Están captando o no? Siguieron los judíos las malas costumbres, la iglesia apóstata las malas costumbres después en el libro de Hechos. Yo tengo aquí un montón de textos a donde los judíos, después que Cristo ascendió, apelaron al poder civil para castigar a los que seguían a Cristo Jesús. Siguieron sus malas costumbres. La sierva del Señor escribió en el Conflicto de los Siglos, página 496, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia apostató? Perdió el espíritu y el poder de Dios. Cuando una iglesia pierde el espíritu y el poder de Dios, el próximo paso es usar el poder civil para hacer lo que el Espíritu Santo no está haciendo. Sigue diciendo: y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y con el transcurso del tiempo se repitieron las mismas escenas que ocurrieron con Jesús. Cuando la iglesia lo condenó, apeló al poder civil para matarlo. Ahora, hay un par de cosas más que quiero decir antes de terminar. Cuando Pilato estaba deliberando si entregar a Jesús a la muerte o no, la esposa le mandó un mensaje. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Pilato estaba deliberando: ¿lo condeno? ¿No lo condeno? En ese momento le llegó una notica a Pilato, enviado por su esposa. Y esa noticia de su esposa le dijo a Pilato: no condenes a este hombre, porque este hombre es inocente. No hagas lo que quiere la iglesia apóstata. Suelta a este hombre que no es culpable.
Y ella dijo: porque no he podido dormir anoche, porque en sueños Dios me mostró que este hombre es inocente. No lo condenes, no hagas lo que la iglesia apóstata quiere. Pero Pilato no escuchó el consejo de su esposa. Por salvar su posición política y por evitar un tumulto, entregó a la muerte a Jesús. Y según la hermana White, Pilato estará fuera de la santa ciudad después del milenio, viendo la coronación de aquel a quien condenó. Momento solemne, cuando Pilato se va a dar cuenta que Jesús no era aquel que él condenó, que Jesús era no solo el Mesías de los judíos, sino Rey de reyes y Señor de señores. Dice Mateo 27, versículo 20 y versículo 24: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero Pilato no era inocente, era culpable. Yo pregunto, ¿la esposa de Pilato tiene un mensaje para los gobernantes del mundo hoy? ¿La esposa de Pilato tiene un mensaje para el presidente Biden? ¿Para Donald Trump? ¿Tiene un mensaje para los gobernantes del mundo? Sí, les está diciendo: no condenen a este remanente que es fiel en guardar la ley de Dios. Pero lamentablemente la profecía dice que los reyes de la tierra, los gobernantes, para salvar su puesto político y para complacer a las iglesias apóstatas, van a hacer lo mismo que hizo Pilato. Un último punto, una cita bíblica y un par de citas de la hermana White. Juan 16, 1 al 3 dice: Jesús está hablando a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no apostaten. Os expulsarán de las sinagogas. Jesús le está diciendo a sus seguidores: hoy no son sinagogas, sino ¿qué? Iglesias. Muy bien. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Viene el tiempo cuando los cristianos, condenando al remanente, van a pensar que le están haciendo un favor a Dios. Y se van a repetir las mismas escenas que ocurrieron con Jesús. Aquí vienen las dos citas del Espíritu de Profecía. La primera cita es escalofriante. Lamentablemente no está en ningún libro que yo encontré en español. Yo traduje la cita, se encuentra en un artículo que escribió la hermana White en la Review and Herald, la revista adventista, abril 14, 1896. Y permítame decirles esto, hermanos y hermanas, nuevamente hay un código QR afuera en la mesa, a donde ustedes con su celular pueden marcar el código QR, y yo les voy a mandar todos los sermones, porque todo lo tengo escrito así mismo como lo estoy presentando. Y ustedes van a tener todas las citas, algunas de las que yo traduje que no están en español. Van a tener todos los versículos de la Biblia, todos los conceptos, para que entonces ustedes puedan ir a su casa con calma y estudiar todo y ver si lo que estoy presentando está en armonía con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dios nunca aprueba que se use la fuerza para prohibir la predicación de la palabra de Dios. Ni en la iglesia, en nuestra iglesia, Dios no usa ese método de prohibiciones y amenazas. La sierva de Dios escribió en ese artículo: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas?
Satanás y sus ángeles se unirán con agentes humanos, es decir, con seres humanos, que se han entregado el control de Satanás. Ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué va a suceder cuando las fuerzas satánicas se unan con seres humanos? Dice, se van a revivir las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Pero ya no va a ser con Jesús, sino que va a ser con su pueblo. Porque cuando se persigue al pueblo, se está persiguiendo. Cuando se persigue al cuerpo, se está persiguiendo a la cabeza. Por eso cuando Saulo iba a perseguir a los cristianos, Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Al perseguir al pueblo de Dios, están persiguiendo a Jesús. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Eso es lo que nos espera, hermanos y hermanas. Tenemos que ser más fieles que nunca en nuestra conexión con Jesús. Tenemos que estudiar, asimilar la palabra. Dejen a un lado toda esa texteadera que hacen en su teléfono, perdiendo el tiempo. Dejen de estar yendo al internet a mirar bobadas. Echemos a un lado todos esos programas de televisión. Lo que nos hace es acoplarnos a la cultura. Dediquemos nuestro tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a testificar por Cristo Jesús. Ocupémonos en las cosas del Señor, porque vamos a necesitar la fuerza, hermanos y hermanas, la misma fuerza que tuvo Jesús en su juicio en el Getsemaní, en la escena de la crucifixión. Vamos a necesitar la constancia que tiene Él, pero para eso tenemos que estar conectados con Él. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza humana apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Los malos van a reflejar perfectamente la imagen de Satanás. El pueblo de Dios reflejará perfectamente la imagen de Jesús. Dos grupos que reflejan una imagen. Los impíos reflejan perfectamente la imagen de Satanás, y el pueblo de Dios reflejará perfectamente la imagen de Cristo Jesús. Y allí se librará la batalla final. Y ya sabemos quién va a ganar. La segunda cita es esta. Tampoco la encontré en español. Review and Herald, abril 14, 1896. Es el mismo artículo de la hermana White. Al acercarnos al final de la historia, Satanás obrará de una manera sutil. Empleará todo su poder engañador contra los sujetos humanos a fin de completar su obra de seducir a la familia humana. Tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. Leo de nuevo. Tan engañosa será la obra de Satanás que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. ¿Se va a repetir la experiencia de Cristo, sí o no? Sí, Señor. Y cuando se les pregunte, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? El grito casi universal será: Barrabás, Barrabás. Y cuando se les haga la pregunta, ¿qué haré con aquel a quien llamáis el rey de los judíos?, el clamor nuevamente será: crucifícale. Cristo estará representado por aquellos que han aceptado la verdad y quienes identifican sus intereses con los de su Señor. El mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que se ensañó contra Jesús. Y los discípulos de Cristo sabrán que no se les tratará mejor que lo que fue su Señor.
Mucha gente dice, bueno, el pastor vos lo que hace es asustar a la gente. Porque esto asusta. Pero hermanos y hermanas, si nosotros cada día estamos ligados con Jesús, no nos debe asustar. Entonces, no, habla de lo bonito, de todo lo bonito, amor. Pero mis hermanos y hermanas, estas advertencias nos fueron dadas para que nosotros no caigamos en el error de descuidarnos y cuando llegue ese tiempo no estar preparados para lo que viene. Mis hijos cuando estaban creciendo, yo les decía, mire, cuando vayan a cruzar la calle, miren a la derecha y miren a la izquierda, porque puede venir un carro y espaturrarlos. Ay, pastor, ¿cómo va a traumatizar a esos muchachos? ¿Por qué les doy esa advertencia? Porque no quiero que un carro los arrulle. Eso es lo que hace Dios. Dios nos muestra lo que va a pasar para que nos cuidemos y no estemos en el lado equivocado. Esa es la verdad presente. Nuestro mensaje profético es la verdad presente. Los mensajes de los 3 ángeles son advertencias fuertes. Si alguien adora la bestia y su imagen, va a ser echado al fuego. Uy, pastor, pero eso traumatiza a la gente. ¿Por qué Dios dice eso? Porque no quiere que nadie termine en el fuego. Por eso da la advertencia. Así que hermanos y hermanas, consagrémonos al Señor. No salgamos de aquí como entramos. Salgamos más decididos de que cada día vamos a depender más y más de Jesús. Nos vamos a conectar con Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través del testimonio que nosotros compartimos con otras personas. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje que tú nos has dado como iglesia. Qué glorioso es. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Tú quieres que formemos un carácter tan fuerte que nada lo pueda sacudir. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que estamos reunidos acá. Que hables a nuestra conciencia, que implantes en nuestros corazones los principios de tu reino, porque queremos quedar fieles y firmes hasta el fin, cueste lo que cueste. Gracias te damos por Jesús, que hace que todo sea posible. Y es en su nombre que te lo imploramos. Amén.